En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El gobierno que estamos padeciendo anda empeñado en una estrategia harto conocida en los gobiernos que padecen dificultades. La estrategia de distraer a la opinión pública de los problemas reales que enfrenta. Hay que sacar a la gente de su situación cotidiana. Hay que ponerla a que olvide sus dolores, sus penurias, sus frustraciones. Y para eso hay que darle circo, ya que no se le puede dar pan. ¿Cuáles son esos problemas nacionales que se están tratando de tapar detrás de subterfugios y de trapisondas tan detestables como la persecución judicial contra Santiago Uribe? ¿Y contra cuántos otros uribistas que están pagando con la cárcel o con el destierro el delito de haber sido una alternativa política, el delito de haber protestado o el delito de tener clara vocación para ser presidentes de la República? ¿Qué es lo que se está ocultando? Una situación de una gravedad sin precedentes. La situación de lo que se llamaría el orden público de la nación. Algún día tendríamos tiempo y espacio para contarles a ustedes o para explicarles a ustedes en qué consiste esa noción del orden público, aquel conjunto de condiciones dentro de las cuales cada uno es capaz de desarrollar normalmente su actividad vital, pero quede el asunto en profundidad para mejor ocasión. Esa cuestión de orden público, con la noción puramente primaria que tenemos de ella, es de una gravedad extraordinaria, porque el gobierno no respeta ninguno de los preceptos constitucionales y legales y porque sigue avanzando en la loca tarea de entregarle el país a unos bandidos, detrás del afán ya enfermizo, obsesivo y gravemente sospechoso de hacer la paz con un grupo armado sin quitar, sin eliminar los motores del comportamiento de ese grupo armado y de tantos otros grupos que se están constituyendo y que hoy llamamos eufemísticamente los grupos de desconocidos. Le estamos entregando el país a estos bandidos. Todavía seguimos estremecidos por las imágenes que nos llegaban desde La Guajira, municipio de Fonseca, corregimiento de Conejo, donde veíamos, nunca se supo el número exacto, pero por lo menos 300 guerrilleros en armas, con armas automáticas extraordinariamente nuevas y lustrosas, haciendo lo que les daba la gana en un territorio estratégico para la República, en las vecindades con Venezuela, en La Guajira, en un país, en una porción del país donde los niños se mueren de hambre. Pues allá estaban los guerrilleros haciendo lo que les daba la gana. Entonces el gobierno de Santos hizo ademanes y dio declaraciones diciendo que no estaba de acuerdo y que salieron los corifeos del régimen a decir que se trataba de un grave error de las FARC. Sí, fueron las FARC las que se inventaron un avionjet que las llevó a Valledupar, que las puso a dormir en el Hotel Sonesta, que las condujo en aviones con los emblemas, en helicópteros con emblemas de la Cruz Roja hasta el lugar, y las que dieron la orden al ejército y a la policía para que no intervinieran, que ese es un tema que está investigando el Procurador General de la Nación. Y por eso hay que cambiarlo rápido. Hay que azuzar al Consejo de Estado para que destituya a Alejandro Ordóñez antes de que se llegue a saber quién dio la orden de despeje en Conejo. Pero estábamos en eso cuando vienen los otros ademanes y los otros alardes y terminamos en que ya por ese aspecto se hicieron las paces con las FARC. Ya se llegó a una conclusión y ahora la pedagogía va a tener otras reglas. Reglas que implican que estos bandidos no van a tener contacto con la población civil ni con los medios de comunicación. Eso significa que está prohibido, que está vetado
que la prensa llegue a esos lugares para saber qué están haciendo estos bandidos. Y se fueron para el departamento del Cauca, se fueron el Pachochino y otros bandidos de estos, dizque a hacer pedagogía. Otro despeje. El ministro de Defensa, pues que el deplorable ministro de Defensa que tenemos, cree que somos una partida de taraos y que no entendemos aquello de la relocalización. Es para decir que no hay despeje. No se saca a los miembros de la fuerza pública, no, simplemente se garantiza que no se muevan. Eso es lo que se llama un despeje. Cuando la fuerza pública, cuando el Estado que la maneja, garantiza que no va a haber movimientos del ejército y de la policía, es porque está dejando a la intemperie y en disponibilidad para todos los grupos armados una parte del territorio nacional. Eso se llama despeje, que está absolutamente prohibido en la Constitución y las leyes de la República. Y vamos a entregarle el país a estos bandidos. Ya se aprobó la ley, inclusive, con todas las contradicciones que le descubrió Cambio Radical al proceso de los lugares de las zonas de concentración de las FARC. Ya está aprobada la ley y está listo el país para que se conformen las zonas de concentración de las FARC. ¿Cuántas? Nadie sabe. ¿Con cuánta gente? Nadie sabe. ¿Con cuáles reglas de conducta al interior? Nadie sabe. ¿En cuáles sitios? Nadie sabe. Todo es un enigma. Lo único que está claro es que le van a entregar el país a estos bandidos. Y mientras tanto, sigue creciendo el narcotráfico, como lo acaba de precisar una organización internacional y de estudio que opera desde los Estados Unidos. Seguimos produciendo cocaína en grandes cantidades, seguimos enriqueciendo fabulosamente a los que necesitan todo ese dinero para su enriquecimiento fantástico y además para seguirse armando con todas las armas frente a un ejército postrado y a un ejército al que obligan a reunirse en Tolemaida con el presidente para aplaudirlo en la presentación de un programa político. ¿Por qué no nos cuentan qué le dijo el presidente Santos a los generales de la República allá en Tolemaida? ¿Estaba hablando de temas estratégicos? ¿Estaba hablando de la necesidad de que los generales desarrollaron esta o aquella tarea para defender la República? No, les estaba hablando de temas esencialmente políticos. ¿Por qué no los podemos conocer? Porque está vedado. La verdad está vetada en Colombia. Hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad, decía Jean-François Revel. Hay una cosa agonizando en el mundo que es la verdad, tenemos que decir nosotros. Pero no solamente eso se quiere cubrir. El tema que llamamos del orden público, que consiste en que estamos en la antevíspera y en la antesala de la entrega del país a los peores delincuentes que ha habido en la historia de Colombia. También se nos quiere tapar la situación minero-energética. No tenemos gas suficiente y no estamos buscando gas, y para cuánto tiempo va a durar el gas. Le mandamos a Venezuela enormes cantidades de gas durante años, 7 años consecutivos, mandándole una enorme cantidad de pies cúbicos de gas, con la seguridad que nos daba Venezuela, el nuevo mejor amigo, de retornárnoslo. No nos lo devuelve y no nos lo va a devolver. Y la situación energética del país es dramática. Y la situación minera también lo es. ¿Qué está pasando con las exploraciones de petróleo? Que están en cero. Se acabó la posibilidad de conseguir más petróleo. ¿Para cuánto tiempo dura el petróleo que tenemos? Para menos de 5 años. Y al mismo tiempo que no hay exploraciones en petróleo, pues no vamos a tener gas. ¿Y para cuánto tiempo dura el gas que tenemos? Tampoco lo ha dicho. Eso también se tapa detrás de estas cortinas que están abajo para tapar las ruindades, las bajezas y las suciedades de la tramoya que hay por dentro. La situación económica, que nadie piense en ella. Que nadie piense en que el costo de vida se está subiendo a unas velocidades vertiginosas a los colombianos. Que nadie piensa en que el dólar seguirá subiendo una vez
que le hayan metido al país los 2.500 millones de dólares que costó Isagen, una plata que se prometió para las 4G y que se está destinando a tapar huecos, una trampa que el Centro Democrático propuso como evidencia ante el país y que se le dijo 1000 veces que estaba mintiendo, que la plata era para las 4G. No es para las 4G, es para tapar huecos. Y eso significa, señores, que estamos ante una crisis fiscal de unas proporciones enormes y ya aparecen los técnicos diciendo la reforma tributaria tiene que ser ya. ¿Que consiste en qué? Ya nos lo dijeron también, en subir el IVA al 19%, castigando más el bolsillo de todas las clases económicas del país, pero proporcionalmente más duramente a las clases medias y a las clases de menores ingresos en el país, y a los desocupados y a los que tienen empleos informales, es decir, a una inmensa proporción de los colombianos. Entonces, reforma tributaria, entonces aumento en el costo de la vida, entonces aumento en el precio del dólar, lo que trae consigo el aumento en el costo de vida, porque como no estamos produciendo, tenemos que importar lo necesario para vivir, empezando por la comida, que estamos importando cerca de 11,5 millones de toneladas para comer, porque este país no está produciendo comida. Y no está produciendo comida no por el fenómeno del Niño, sino aterrados los agricultores y los ganaderos de Colombia por lo que se les viene encima con las famosas zonas de concentración, con la entrega del país a las FARC, con la reforma agraria que les han prometido en un documento que ya firmó el señor de la Calle con el señor Márquez y que lo van a imponer contra viento y marea. ¿Esos temas económicos se están discutiendo? No, no se pueden discutir en absoluto. La caída de las exportaciones de Colombia, 36,6% en enero con respecto a enero del año pasado, cuando ya las exportaciones de Colombia estaban cayendo dramáticamente. Y no solamente caen en el área de los combustibles, caen en el área de las manufacturas, caen en el área de los productos agrícolas, caen en el rubro que se llama de otros. Todo está cayendo en Colombia, la capacidad productiva. Los balances de las empresas son balances deplorables, castigadas por la reforma tributaria, castigadas por el precio del dólar, castigadas por la falta de consumo que empieza a verse, como lo denunciaba Fedesarrollo en la encuesta que hace sobre la confianza del consumidor. Las empresas están produciendo mucho menos de lo que producían antes. Los accionistas que se conformen. ¿Cómo se van a tener que conformar los accionistas de la ETB? Porque ya les dieron la noticia de que en los últimos 2 años la verdad de las verdades es que la ETB perdió 74,000 millones de pesos. ¿Cómo se van a tener que conformar los centenares de miles de colombianos a los que convencieron de que invirtieran en Ecopetrol, porque Ecopetrol era una empresa sólida, pujante, de un inmenso porvenir? Y ahora les van a tener que decir que no hay un peso de dividendos porque Ecopetrol no va a producir utilidades por el año pasado. No ha revelado cuál es la cifra porque están maquillando los balances. Porque lo mismo que el presidente de Ecopetrol regaba mermelada sobre toda la tostada, está viendo cómo maquilla el balance para que no se vea la dramática situación de Ecopetrol. Pero no pensemos en esas cosas, no pensemos en el costo de vida, no pensemos en las deficiencias de un sistema de salud que hace agua por todas partes, no pensemos en los problemas de la deplorable educación que les estamos dando a nuestros jóvenes, no pensemos en la caída de las exportaciones de Colombia, no pensemos en la crisis fiscal, no pensemos en la reforma tributaria, no pensemos en eso, dediquémonos a pensar en que Santiago Uribe está en la cárcel, en que Álvaro Uribe está acusado de paramilitarismo, en que el Centro Democrático está utilizando un lenguaje incendiario. Eso es en lo que hay que pensar, señores, y para eso está la prensa paniaguada, la prensa comprada, para decirle a Colombia en qué tiene que pensar
y para que se olvide de sus dolores actuales y de sus perspectivas dramáticas, que eso es la verdad, queridos oyentes, la verdad que se quiere tapar, la verdad que se quiere ocultar, para que usted no piense en su realidad, para que no sepa dónde le talla el zapato, para que no sepa cuáles son los tamaños de sus amarguras presentes y de sus dolores futuros. Hay que pensar en otra cosa. Hay que pensar en que Álvaro Uribe es un demonio y hay que pensar en que su hermano es un paramilitar. En eso hay que pensar, porque hay que eludir la realidad, porque hay que escamotear la verdad. Hay una cosa moribunda en Colombia que es la verdad y nos tenemos que dedicar a pensar en el circo que nos está montando el gobierno nacional para que abandonemos nuestra dura, nuestra tenaz, nuestra penosa realidad del momento. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 27 minutos.